Mesa de Análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Bueno, pues usted ya lo sabe, nos encontramos en la mesa de análisis a esta hora del día, donde vamos a platicar con jóvenes universitarios acerca de los temas que hoy nos acontecen en el estado de Tamaulipas. Doy la bienvenida esta mañana a la mesa de análisis, Juan Carlos Zandate, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia y a mis compañeros Juan Roberto y a mi compañero César. Juan Roberto Zavala, también bienvenido a esta mesa de análisis. Gracias, Jessica. Contentísimo estar aquí este jueves 12 de mayo, cerrando la semana. Importantísimo el tema que hay que abordar hoy. Un saludo a la audiencia, un saludo a mi compañero César, Juan Carlos y por supuesto a ti, Jessica. Gracias por la invitación. César Alcocer, bienvenido. Como siempre es un gusto estar en este espacio. Saludo a las personas que nos escuchan el día de hoy desde el transporte público, desde la comodidad de su casa. Pero aquí estamos, interesante el tema del día de hoy que se desató con esta pandemia, entonces es importante tocarlo y no dejarlo en el olvido. Así es, el día de hoy vamos a estar platicando, mire usted, diputados locales de Tamaulipas aprobaron exhorto a la SED para realizar acciones y atender los problemas de salud mental, emocional y psicológico provocados por la pandemia a los estudiantes. La pregunta a analizar, el tema a analizar, ¿es suficiente un exhorto para que actúe la dependencia o deberían realizarse una iniciativa de ley que obligue a las instituciones a contratar personal especializado en la materia? Vamos a iniciar con Juan Carlos Zandate. ¿Qué es lo que opinas? Mira, lo que opino con respecto a este tema que pues, si bien nos ha involucrado a toda la ciudadanía, tiene que ver con la iniciativa de esta ley que tenga que ver con el apoyo de profesionales para aquellos estudiantes, sobre todo, que han sufrido, si bien es cierto, a medida de que ahora regresamos a clases presenciales, los estudiantes universitarios de nuevo ingreso, pues sí están muy emocionados de iniciar esta etapa, pero pues también con esta incertidumbre, con este miedo de estos desafíos que nos ha provocado justamente la pandemia o la pospandemia también. A raíz de estos 2 años que llevamos ya de esta nueva normalidad, era de esperarse este tipo de cambios, de este tipo de incertidumbres, miedos, por lo que bueno, es importante que se toque el tema de la salud mental justamente en lo que es las escuelas. Por lo tanto, considero que es importante que se haga una iniciativa, no solamente una invitación a que se atiendan estos tipos de problemáticas que estamos viviendo justamente. Y hay otro tema que me gustaría tocar, además de preocuparse justamente por lo que es el regreso a presencial o los contagios, también es necesario que nos abordemos en los temas del bienestar, temas que tengan que ver con el tema emocional. Es importante la planificación de ello, pues para que los estudiantes se sientan más seguros consigo mismos, si bien este choque que van sintiendo de estar justamente en sus casas durante una etapa larga y ahora pues justamente con este nuevo apego a los compañeros, a los profesores, pues sí les trae esta debilidad un poco. Entonces es importante que se haga una iniciativa, que haya profesionales que atiendan sobre todo estas necesidades que tienen los estudiantes. Pero en las escuelas, en efectivamente, las así es. César Alcocer, ¿opinas al respecto sobre este exhorto, esta invitación que se le hace a la Secretaría de Educación, que debería ser probablemente pues ya una iniciativa de ley para que todos lo ejerzan? Sí, claro, este tema de la salud mental se ha desatado grandiosamente o a grandes masas, en este caso, a partir de la pandemia, de la nueva modalidad de clases en línea. Desde primaria se te ha inculcado o se te ha enseñado que si no puedes ser bueno en algo, necesitas clases de apoyo. Si tú contigo mismo no te sientes bien, si estás pasando momentos difíciles, necesitas ser escuchado y ser apoyado en encontrar una solución para ese problema que tú sientes que estás pasando. En este caso, yo invitaría por parte de las instituciones, en este caso, marcar la diferencia a su competencia en este caso. Yo considero que las universidades han ido poco a poco inculcando eso de salud mental, como que se enfocan mucho en las materias, en sobrecargar a los alumnos de trabajo y sin entender que esa sobrecarga de trabajo llega a afectar a los alumnos. Y es un
es un problema muy grande porque el alumno tenía la sobrecarga de trabajo y era en su casa. Y esa casa es su lugar, su refugio, entonces estás contaminando su espacio donde él se siente seguro. Entonces ya no podía tener un espacio donde se pudiera relajar. Necesitaba buscar otro espacio, pero como estábamos en pandemia no podía salir a un parque, no podía salir al cine, no podía salir a buscar a tus amigos. Entonces era muy difícil sobrellevar esos problemas de sobrecarga de trabajo, porque también la sobrecarga de trabajo a nivel educativo en modalidad en línea fue mucho más que la presencial. Y esto afectó la salud emocional, psicológica también de estudiantes, la presión de la cual nos platicas. Por eso la necesidad de que las escuelas realmente tengan no solamente el exhorto, sino también por ley y obligatorio, pues estrategias para disminuir este problema. César. Sí, claro, o sea, ya el sobrecargo de trabajo educativo para un joven de 15 años, más las circunstancias que pueda vivir una familia dentro de su casa, que problemas, discusiones, encontronazos entre adolescentes y adultos, porque pues es una realidad que los adolescentes llegamos a ser rebeldes y contestones y entrones en cuanto a problemas. Entonces era muy difícil llevar esas circunstancias, encontrar un equilibrio en tu persona, como relacionarte con tus padres de familia, con tu escuela, y encontrar el tiempo para tú poder relajarte dentro de tu cuarto, por así decirlo. Juan Roberto, es necesario que no sea solamente un exhorto por parte de los legisladores hacia la Secretaría de Educación, sino más bien iniciativas, leyes que promuevan estas estrategias para disminuir el problema que actualmente atraviesan jóvenes estudiantes. Sí, claro, creo que no solamente debe quedar un exhorto, una advertencia o una recomendación, creo que es algo fundamental poner manos a la obra en este tema. El tema del suicidio, hablar del suicidio es algo completamente estigmatizado todavía en el país por la sociedad en la que vivimos, Jessica. Incluso la OMS ha declarado el suicidio como un problema de salud pública, pero en México todavía está rodeado de muchos tabúes, está estigmatizado, está rodeado de mucha incertidumbre. Simplemente en Tamaulipas, en lo que va de la pandemia de COVID-19 a partir del 2020, a la fecha se registran al menos 493 suicidios, Jessica, de entre 12 y 19 años de edad. Es una cifra alarmante. Tamaulipas se encuentra en el puesto número 23 a nivel nacional en la lista de suicidios. No es un número alto a comparación de Ciudad de México, Quintana Roo, quien presenta números bastante alarmantes, pero es demasiado preocupante este número, Jessica, es preocupante, principalmente las edades en las que comprende esta tasa tan alta. Ya lo hemos mencionado reiteradas veces, el problema no es el exhorto, no es la profesión como tal. Creo que el problema es directamente en las escuelas, es decir, ya hay psicólogos, ya hay siempre históricamente Tamaulipas, o al menos México, de las escuelas, algunas, ya tienen psicólogos, tienen personas con quien recurrir. El problema es que no hacen bien su trabajo, Jessica. Y es que también algo que hay que mencionar y que es importante es que el presupuesto de salud mental que tiene México sobre el presupuesto de salud es bajísimo comparado con los países, ya no digamos de primer mundo, comparados con países de Latinoamérica como Nicaragua, como Costa Rica, como El Salvador, quienes destinan ya más de 8% del presupuesto de salud mental a su presupuesto de salud. México destina solamente el 2.4% del presupuesto de salud mental al presupuesto de salud. Es decir, es un presupuesto bastante pobre para una población como México, grandísima y con problemáticas tan añejas, con problemáticas tan crudas que necesitan ser atendidas no solamente por un psicólogo, incluso me atrevería a decir que por psiquiatras. México es un país con problemáticas tan añejas como el machismo, y eso es un principal factor, Jessica, para que esto se estigmatice en este país, se estigmatice y no pueda atenderse como debe ser. Para ti, el sistema actual de salud, también de educación y de autoridades, pues es un sistema que no cumple con estos requisitos para poder abordar el tema de los jóvenes en cuanto también al número de suicidios, Juan Roberto. Claro, creo que es un tema difícil, Jessica. Es un tema que desde luego no debe de quedar solamente en un exhorto. Creo que debe tratarse con toda la seguridad y con todo el peso.
Sin duda alguna, creo que la Cámara de Diputados no ha hecho, bueno, al menos en lo que va del año, nunca habían hecho un exhorto de este tipo, nunca habían hecho una iniciativa de gran peso para Tamaulipas como lo es esta. Pretenden hacer esta iniciativa. Creo que le compete, sin embargo, al gobierno del estado llevar a cabo más difusión en los programas que ya existen, Jessica, porque existen programas para evitar el suicidio. Simplemente la línea de la atención, nadie la conoce, Jessica, es algo importantísimo que hay que tratar. Creo que los programas que ya existen o las líneas de atención que ya existen, simplemente hay que darles difusión. Muchas veces la población no conoce estas líneas o no conoce estas ayudas o simplemente no sabe a quién recurrir. Entonces creo que el primer trabajo que hay que hacer es, lejos de presentar una iniciativa que no sabemos si van a aprobar o no, porque vemos que Cámara de Diputados, esta legislatura, pues bueno, está tambaleándose en muchos sentidos, no aprueban muchas leyes, algunas sí, algunas no, y prácticamente las aprueban a conveniencia de cada uno. Entonces, creo que lejos de esperar un cambio, lejos de esperar a ver si aprueban esta ley, creo que lo más fortuito al hacer, pues bueno, la toma de decisiones, creo que es darle difusión, darle auge a los programas que ya existen, Jessica, tanto de gobierno estatal como de gobierno federal. Eso es lo importante, creo que es lo primero que debería hacerse. Juan Carlos, ¿coincides con el comentario de Juan Roberto en el reforzar la difusión y también el auge de los programas que ya existen, que son muchos, pero no se están ejecutando? Así es, concuerdo totalmente con su comentario. Es decir, existen ya programas establecidos para la prevención justamente del suicidio, que si bien es una problemática que, por ejemplo, en el 2020, de acuerdo con datos por el INEGI, decía que existían 7,896 casos de suicidio, lo cual incrementó significativamente en comparación a los años anteriores. Esto, pues, evidentemente trata o significa que pues los estudiantes han sido afectados severamente pues por el encierro. Entonces, estos programas que existen hay que aprovecharlos, hay que darles un reforzamiento, hay que justamente darles esta difusión a través de los medios de comunicación para que no se queden pues justamente así botados, sino que se les dé este auge. Y justamente, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se desarrollan talleres en los cuales pues se platican justamente la salud mental y lo que es el estrés, temas del estrés, justamente por el confinamiento, y en ellos se imparten justamente los psicólogos concuerdan con que es importante que se les dé justamente este apoyo a los estudiantes, quienes sufren, pues bueno, justamente de las circunstancias o de este tipo de estrés que se provoca también por la pandemia. Entonces sí considero que es importante darle esta difusión a estos programas para que, bueno, en este caso los jóvenes los aprovechemos y que sea totalmente exitoso. También que los jóvenes puedan acercarse a tener pues la iniciativa en dado caso de estar pasando por alguna situación de estas, Juan Carlos. Por supuesto, fíjate, justamente existe una fundación en Estados Unidos que hablaba acerca de cómo es importante realizar este análisis en los estudiantes del aprovechamiento, qué es lo que está pasando, preguntarles cómo se sienten. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta en el análisis para llevar a cabo esta situación o esta iniciativa que justamente no solamente los alumnos, sino también el personal educativo. A veces los maestros no saben de qué manera ayudarlos justamente porque ellos también se sienten de esta manera. Entonces es importante tener estos profesionales, tanto psicólogos hasta psiquiátricos, que ayuden justamente a los alumnos a sentirse mejor, a comprender el estrés, a llevar una pues, vida más plena, a relajarse más. Estas dinámicas que ayuden sobre todo pues, a la estabilidad emocional, que es el tema de la salud mental. Así César Alcocer, ¿tú coincides en estas estrategias que han mencionado tus compañeros? ¿Qué se necesita hacer para poder implementar un trabajo en conjunto con las autoridades educativas? Sí, en este caso, lo mencionaban mis compañeros, hay iniciativas, hay programas, hay personas especializadas a disposición, pero muchas veces esos programas no son el éxito porque hay una falla en darlo a conocer a las personas que lo necesitan. Muchas veces cierran programas, este programa no funcionó, esto tampoco. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues es que no lo diste a conocer para el círculo de personas que lo necesitaba. No le das la difusión que necesita
y nunca va a poder funcionar ese programa, esa ayuda que tú quieres dar, si no lo das a conocer a la sociedad. En este caso, hay diferentes asociaciones sin lucro que apoyan psicológicamente a las personas, y en este caso la Secretaría de Educación debería tomar una estrategia, porque muchas partes o mucho de la salud mental que está siendo afectada dentro de la sociedad de México proviene de la educación. Y es educación y familia. Yo considero que esos son los dos grandes detonadores en la salud mental, y así como se toma clases de educación física, se debería, no sé, como tener una hora para ir a platicar con alguien que te escuche, que sepa, y ya por ejemplo si esa persona especializada nota un detonador o algo que necesita darle seguimiento, pues yo considero que sí debería dársele pues continuidad a ese problema, y pues si ya es muy grande, pues la medicación, como se puede realizar en algunos casos. Está usted escuchando esta mañana la mesa de análisis con los jóvenes universitarios que el día de hoy nos acompañan. El tema: diputados locales de Tamaulipas aprobaron el exhorto a la SED para realizar acciones y atender los problemas de salud mental, emocional y psicológico provocados por la pandemia a los estudiantes. Regresamos esta mañana, es momento de ir a la pausa y tenemos más de la mesa de análisis. Paso Foli y comprueba los precios que te dejarán helado en aires acondicionados de las marcas Mave y Mirage, con gran variedad de capacidades y la mejor tecnología tradicional a inverter. ¡Aprovecha! 5 únicos días. No te lo puedes perder, porque en Foli estrenar es muy fácil. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Venta de cubrebocas con diseños elegantes a precios muy accesibles. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Impermeabiliza con gran descuento y Verel pone la pintura gratis. Protege tu casa de las goteras y del calor con la capa protectora de Cover, el impermeabilizante más poderoso. Pregunta por la mecánica de la promoción en tiendas Verel. Los impermeabilizantes Cover son calidad Verel. Aplican restricciones. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Jóvenes universitarios nos acompañan en esta mañana. Diputados locales el día de ayer hicieron el exhorto a la SED para realizar acciones y atender los problemas de salud mental y psicológicos provocados por la pandemia a los estudiantes. ¿Es suficiente este exhorto? Es lo que estamos platicando en esta mañana. Juan Roberto, el día de hoy, ¿qué necesitaría hacer nuestras autoridades, nuestros legisladores para que sea efectivo implementar acciones que ayuden a disminuir este problema emocional y psicológico? Bueno, Jessica, creo que el primer paso que hay que hacer en este duro proceso, primeramente es tomar en serio el suicidio como un problema de salud pública grave, para que las autoridades a su vez, a su fin, pues bueno, hagan un exhorto al gobierno federal que destine más presupuesto de la salud mental al presupuesto de salud. Es tristísimo, es muy vergonzoso cómo México, un país con tanta población, con tanta problemática, tengan destinado más presupuesto a otras áreas que al presupuesto de salud. Eso creo que hay que empezar por eso, exhortar a las autoridades federales que se tomen este problema como un problema de salud pública, porque no creo que se lo tomen como un problema grave, Jessica, creo que lo ven a la ligera. Si nos comparamos con países de primer mundo, como nuestro vecino Estados Unidos, podemos ver presupuestos de salud mental arriba del 10% de su presupuesto de salud, y lo vemos directamente en las escuelas, cómo están preparadas, cómo están
organizadas completamente. Cada uno tiene su trabajador social, cada uno tiene su enfermero, su doctor, incluso su psicólogo. Eso es algo que debería implementarse desde ya en México. Y eso tristemente, pues bueno, comparándonos con países de menos índice poblacionario como lo es El Salvador, está tomando medidas serias contra el suicidio. El presidente actual de El Salvador, Nayib Bukele, ha implementado ya psicólogos en las escuelas como una obligatoriedad en la educación pública. Y eso es algo que México no puede hacer teniendo aún más presupuesto, teniendo aún más recursos, teniendo aún más población. Es algo increíble que las autoridades no hayan podido tomarse en serio este tema. Es alarmante. Juan Carlos, ¿qué necesitamos en el Estado para que se mejoren esta situación de salud en los estudiantes? Por supuesto que también la difusión de, nuevamente reitero, los programas, que se le dé esa importancia a la salud mental como primera instancia en los alumnos. Son los jóvenes quienes pueden padecer estas enfermedades o trastornos causados justamente por el encierro. Necesitamos darle esa validez, esa importancia, esa seguridad, tomarlo en cuenta, fijar los ojos también en ellos, porque pues definitivamente que no se está haciendo nada, ha estado afectando también, por supuesto, a muchas personas. De acuerdo con estos índices de porcentaje de mortalidad, de suicidios, nos damos cuenta. Sí necesitamos que se haga una iniciativa definitivamente, que demuestren la empatía, que demuestren esta seguridad justamente en los alumnos para que se sientan pues mucho mejor en ellos. Que nos comente, César Alcocer, de acuerdo con tus compañeros esta mañana, el presupuesto de salud es bajo actualmente en nuestro país y la iniciativa para tener esa empatía que se necesita en el tema de salud con los estudiantes. Sí, en este caso, pues tristemente no se le destina el dinero suficiente para darle el apoyo a la sociedad. En este caso, invierten más en pintar una banqueta, un espacio donde va a ir cierto candidato, en imprimir lonas, en cosas así, y se olvida el sector educativo. En Estados Unidos, lo comentábamos fuera del aire, hay que abrazar la modalidad que tienen en Estados Unidos. Tienen un profesional para cada uno. Así como abrazamos tradiciones, abrazamos diferentes redes sociales, también hay que aprovechar lo bueno, lo que a ellos les ha funcionado y tal vez nos podría funcionar a nosotros. Pues tristemente buscar que los profesores también busquen la manera de poder aportar un granito de arena. Yo sé que es difícil pues llevar una planeación, enseñar a los alumnos y también como que escucharlos, crear un vínculo para que ellos te tengan la confianza. Va a ser muy difícil, pero pues es lo que hay. O sea, ellos son los que están ahí, no sé, alrededor de 8 horas con los alumnos. Ellos ven cómo se desenvuelven con la sociedad, en este caso en grupos pequeños. Entonces, pues hay que tomar la estrategia de que los profesores también funjan como ser el que escucha, en este caso, preparar a los profesores, darles los cursos que sean necesarios. Si tristemente no se le destina un presupuesto para contratar a alguien especializado, pues que se le destine a capacitar al personal que ya se cuenta dentro de las instituciones. Puede ser una secretaria o alguien que está dentro del proceso administrativo de una primaria o de una secundaria y funjarle o darle más valor a su currículum, como lo es una capacitación en temas de psicología. Juan Roberto, ¿qué podemos concluir el día de hoy? Bueno, para cerrar, así como los diputados exhortaron a las autoridades a crear una ley que avale o que obligue este tipo de acciones, bueno, nosotros como trabajo personal creo que debemos exhortar a la población a tomar precaución, a tomarse en serio este tema y principalmente acercarse a la línea de la vida si alguien presenta cuadros de estrés, tristes o se siente alguna alteración emocional. Creo que es importante mencionar que deben llamar a la línea de la vida, a la orientación que es al 800-911-2000 o consultar el sitio web de coronavirus que es de presupuesto de salud, que es coronavirus.gov.mx salud mental. Ahí van a encontrar información sobre salud mental y otras líneas de atención de salud mental también. Exhortar a la población a que, bueno, si se llegan a sentir solos, tristes o en un cuadro depresivo, pues es importante llamar a estas líneas. Eso es
lo importante, lo urgente que hay que mencionar. Incluso en radio ya también se le da difusión, he escuchado muchos spots acerca de la línea de la vida en cuanto se refiere al uso de las drogas. Es un spot bastante sonado. Entonces, no hay que tomarnos a la ligera este tema, Jessica, hay que tomarlo con seriedad para que esto pues ya no prolifere este tipo de acciones, ¿verdad? Un gustazo como siempre estar aquí, Jessica, contentísimo de haber formado parte de esta mesa el día de hoy. Espero volver a ser invitado el próximo jueves. Que pasen un excelente día. Juan Carlos, el mensaje para los jóvenes que estén pasando por esta situación difícil emocional. Por supuesto, definitivamente buscar ayuda a personas con quienes tengan confianza para que ellos vean pues el apoyo, el sostén y que puedan buscar ayuda profesional. Definitivamente es necesario que acudan con profesionales que atiendan justamente temas de la salud mental, y así también pues concluyo con que es importantísimo que se realice a cabo esta iniciativa con respecto a la salud mental, que permita sobre todo atender a instituciones que ayuden en la toma de decisiones, a la empatía, a ofrecer programas que tengan esta conexión social, también así a procesar el dolor, porque muchas personas definitivamente sufrieron la pérdida de algún familiar durante este confinamiento, también así manejar el estrés, la atención plena, entre otros, y definitivamente es necesario rediseñar la política pública en materia de la salud mental. Como lo mencionábamos antes, es necesario que se le dé este enfoque, esta importancia para que se pueda manejar y que las personas quienes están padeciendo trastornos de salud mental puedan ser atendidas, que tengan esta facilidad de ingresar en las plataformas que existen para el apoyo como la línea de vida. Muchísimas gracias en esta mañana. También por esta invitación. Espero también estar el próximo jueves con mis compañeros compartiendo estos temas importantes. Sí, agradecemos la participación de los jóvenes universitarios en este día, hoy en la mesa de análisis. Gracias también a usted que nos estuvo Radio Escucha siguiendo a través de nuestra transmisión, y a nombre de todos los que conformamos parte de URT Noticias y de nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Villano, le damos las gracias y lo invitamos a estar en sintonía de nuestros diferentes espacios informativos de opinión. Yo soy Jessica Sánchez, le deseo a usted que pase un excelente día. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra. Con el más alto nivel de audiencia. Transmitiendo para ti con 100,000 watts de